Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con este pequeño curso de solfeo que estoy haciendo en el canal. Y hoy vamos a ver un tema bastante sencillo, bastante básico. Vamos a hablar sobre alteraciones. ¿Y qué son las alteraciones? Bueno, las alteraciones son básicamente símbolos que modifican la altura de las notas, es decir, qué tan agudas o qué tan graves son. Y aquí quiero aclarar un error bastante común, y es que muchas personas cuando les hablan de alteraciones piensan que las alteraciones son solamente las teclas negras del piano. Y eso no necesariamente es así, ya más adelante vamos a ver por qué. Y para evitar esa confusión primero hay que tener una cosa muy clara, y esto es qué es un semitono y qué es un tono. Si nosotros vemos el teclado del piano, entre cada tecla, sin dejar ningún espacio, si nosotros vamos avanzando, entre cada tecla se dice que hay una distancia de un semitono. Esa es la distancia más pequeña que puede haber entre dos teclas. No importa si son teclas negras o teclas blancas. Por ejemplo, aquí, entre esas dos, hay una distancia de un semitono. Entre estas dos, también hay una distancia de un semitono, aunque estas son dos teclas blancas. No hay ninguna otra tecla entre esas dos. Si yo, por ejemplo, toco... Entre esas dos también hay una distancia de un semitono porque no hay ninguna otra tecla en medio. Les repito, no importa si son teclas blancas o negras. Y bueno, con base en esto del semitono o medio tono, como también se le llama, nosotros podemos ahora identificar también cuando tenemos un tono entre una tecla y otra. Por ejemplo, si yo tengo esta nota de aquí a acá, a esta otra tecla negra, tengo medio tono. Y si yo avanzo otra tecla, ahora voy a tener un tono. Entre estas dos hay un tono. Otro ejemplo, si yo toco esta nota y después toco esta, como aquí no tengo ninguna otra tecla en medio, aquí hay una distancia de medio tono, pero si yo avanzo una tecla más, entre estas dos tengo un tono. Pero bueno, ya que tenemos claro qué es un medio tono o semitono y qué es un tono, ustedes ahora están viendo en la pantalla cuáles son las diferentes alteraciones que tenemos, cuáles son los símbolos, cómo se llaman y qué es lo que hacen. El primero que tenemos es el sostenido, que es como esta especie de gato o hashtag, y lo que hace es aumentar un semitono a la nota en la que esté puesto. Después tenemos el bemol, que lo que hace es disminuir un semitono a la nota en la que esté. Después tenemos el doble sostenido, que lo que hace es aumentarle un tono a la nota. Y después el doble bemol, que lo que hace es disminuirle un tono a la nota. Y ya por último tenemos el B cuadro, que podríamos decir que deja las notas en su estado natural. Este símbolo del B cuadro se utiliza para anular los sostenidos o bemoles que haya en una partitura que estén puestos con anterioridad. Y estas alteraciones se escriben en una partitura siempre antes de la nota a la que van a afectar, y además se escriben igual que las notas en los espacios o en las líneas. Ahora vamos a ver un par de ejemplos para que todo esto quede más claro. Vean los tres compases que tienen ahora en la pantalla. Lo primero que tenemos ahí es un do sostenido. Normalmente ese do se tocaría aquí, pero al tener un sostenido lo que hacemos es aumentarle medio tono o un semitono, y entonces lo tocaríamos en esta tecla negra en lugar de aquí. Después tenemos un la sostenido, tenemos este la sostenido, y es el mismo caso, en lugar de tocarlo aquí le aumentaríamos medio tono y se tocaría aquí. Después tenemos un si bemol, y si recordamos, el bemol lo que hace es bajarle medio tono a la nota original. Entonces el si, que normalmente se tocaría aquí, le bajaríamos medio tono y se tocaría aquí. Después tenemos un la bemol, normalmente se tocaría aquí, pero como le tenemos que bajar medio tono, se tocaría aquí. Y ya al final tenemos un do doble sostenido. Recordemos que el doble sostenido lo que hace es aumentarle un tono a la nota. Entonces, si normalmente el do se toca aquí, vamos a aumentarle un tono. Aquí sería medio tono, y entonces un tono sería hasta acá. Es decir, el do doble sostenido lo tocaríamos aquí como si fuera un re. Ahora vean este otro par de ejemplos. En el primer compás tenemos un si doble bemol. De nuevo, normalmente el si se tocaría aquí, pero como tiene doble bemol le vamos a bajar un tono. Aquí sería medio tono y aquí sería un tono. Entonces si doble bemol lo tocaríamos
aquí como si fuera un la. Y bueno, si recuerdan, al principio les decía que mucha gente cuando comienza comete el error de pensar que las alteraciones son solamente las teclas negras, pero con los siguientes ejemplos vamos a ver por qué pensar eso no es correcto. Si yo tengo un mi con un sostenido, se supone que le tengo que subir medio tono, y entonces como aquí no hay tecla en medio, esta es la tecla que sigue. Eso es lo que vamos a hacer para tocar mi sostenido. Lo tocaríamos en fa. Lo mismo sucede con el do bemol. Si yo tengo este do y quiero hacerlo bemol, lo voy a tener que tocar aquí porque no tengo una tecla en medio. Y como yo les decía anteriormente, no importa si la tecla es blanca o es negra, simplemente si son dos teclas que están contiguas en el piano sin ninguna otra tecla en medio, quiere decir que entre esas dos notas hay una distancia de medio tono. Un último ejemplo, lo mismo pasaría con fa bemol. Si yo tengo este fa y lo quiero hacer bemol, bajarle medio tono, tendría que tocarlo como un mi. Y ahora vean el siguiente compás, pónganle bastante atención. Si ustedes notan, al principio de ese compás hay un B cuadro en el si que acabamos de tocar con doble bemol. Normalmente las alteraciones, los sostenidos, los bemoles, dobles sostenidos o dobles bemoles solamente duran hasta el término del compás en el que están escritos. Y aquí en teoría no tendrían por qué ponernos ese B cuadro, porque como ahí tenemos la baja de compás antes, ese si ya por default nosotros tendríamos que saber que se toca ya normal porque ya es otro compás. Sin embargo, ahí nos ponen ese B4 y muchas veces en muchas partituras también pasa eso, cuando no es necesario, pero de todas maneras te recuerdan que ya la nota se toca normal. Se les dice alteraciones de cortesía o de precaución, porque les repito, las alteraciones solamente funcionan en el compás en el que están escritas. Vamos de nuevo con este compás que está ahí. Si ustedes se fijan, tenemos un sol sostenido. Normalmente sol se tocaría aquí, pero como tienen sostenido, le subimos medio tono y se toca aquí. Y si ven más adelante, tenemos otro sol y tiene un B cuadro. Ahí sí es necesario poner el B cuadro si queremos tocarlo normal, porque si no existiera ese B cuadro tendríamos que volver a tocarlo en sostenido. Para que se entienda mejor, va otro ejemplo. Vean este compás. Aquí tenemos un do sostenido, tenemos este do y está sostenido, por lo que lo tocaríamos aquí. Y después, dentro de ese mismo compás, tenemos otros dos que ya no tienen el sostenido antes de la nota, pero como están dentro del mismo compás, de todos modos tendríamos que tocarlos sostenidos. Y ya por último es importante mencionar que las alteraciones solamente afectan a la nota en el registro en el que están escritas. Por ejemplo, si ustedes ven este compás, tenemos do y está sostenido, entonces lo tocaríamos aquí. Y después tenemos otro do, pero es este do. A ese do no lo afecta la alteración que tiene este otro porque no es la misma altura. Aquí en el ejemplo le ponen un B cuadro entre paréntesis, que es una alteración de cortesía, pero no es necesario. Por regla general, aunque no tuviera el B cuadro, de todos modos lo tocaríamos natural el do, porque les repito, las alteraciones solo funcionan para la nota en el registro en el que están escritas. No es que si yo tengo un do sostenido ahí en el compás afecte a todos los dos de todo el teclado, solamente afecta al do en el que está escrito. Y esto es importante aclararlo porque ahora vamos a hablar de otras cosas que se llaman armaduras, y estas armaduras sí afectan a todas las notas del teclado. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si ustedes ven una partitura como la que está en la pantalla, si se fijan al principio de cada uno de nuestros sistemas, en ambas claves tenemos una serie de alteraciones. En este caso tenemos dos sostenidos y los sostenidos están en la nota fa y en la nota do. Cuando nosotros tenemos esto, una serie de alteraciones al principio de cada sistema en la partitura, a esto se le llama armadura. Y por ejemplo, en este caso, que los sostenidos son fa y do en ambas claves, todos los fas y todos los dos, estén en donde estén en el teclado, sean más agudos o más graves, todos los fas y todos los dos serían sostenidos. A diferencia de lo que decíamos antes en las alteraciones que encontramos dentro de algún compás, en las que la alteración solo afecta a la nota en el registro en el que está escrita.
no a todas las demás. Pero bueno, hasta aquí llega nuestro video el día de hoy. Recuerden que ya hay 2 partes anteriores de este curso de solfeo. Este curso es para la gente que va empezando desde cero, es para que puedan aprender a leer una partitura y todos los símbolos que se pueden encontrar en ella. En los 2 videos anteriores hablamos de los símbolos que se utilizan para la duración de las notas, de cómo se escriben en el pentagrama. Hablamos también en el segundo video de los compases y cómo se miden. Entonces, si no han visto esos videos, les recomiendo que los chequen, están aquí en el canal. Si tienen alguna duda, déjenla aquí en los comentarios, dejen también sugerencias para otros videos de temas que quieran que hable. Suscríbanse al canal, denle like al video si les gustó, compártanlo si creen que le puede ayudar a alguien y nos vemos para el próximo.